Hola, buenas. Vamos a hablar de la señalización que hacen las células en las membranas. Comenzamos por aquí. Hablando de los canales iónicos. El movimiento de los iones se produce a través de canales, además de los procesos mediados por transportadores de membrana. Es decir, a través de canales y a través de procesos que hacen los transportadores de membranas. Pueden ser canales o transportadores. Los canales iónicos, dentro de los canales pueden ser canales iónicos, muestran una elevada selectividad y permiten que los iones pasen siguiendo su gradiente hacia el lado de menor concentración, del de mayor concentración al de menor concentración. La selectividad depende del tamaño del ion y también de su carga. Los canales activados se pueden abrir o cerrar en respuesta a diferentes estímulos. Por ejemplo, los estímulos que regulan el flujo de iones son el sonido, la luz, el estiramiento mecánico, las sustancias químicas y los cambios de voltaje, ya que controlan las compuertas de activación de los canales iónicos. Recordemos que los canales pueden ser canales iónicos y que pueden tener compuertas de activación, que están regulados por el sonido, la luz, el estiramiento mecánico, las sustancias químicas, los cambios de voltaje. Los tipos de canales son los siguientes: canales activados por ligando, por voltaje o canales de las uniones intercelulares. Los activados por ligando se abren por la unión de un ligando específico al canal, como por ejemplo la acetilcolina. Por voltaje se abren en respuesta al cambio de voltaje de las membranas. Son específicamente activados o son específicos del ion. Y los canales de uniones intercelulares, que también se pueden llamar hemicanales, se forman entre dos células adyacentes y se abren para permitir el paso de iones. Recordemos que el de ligando se abre por la unión de un ligando específico al canal, como la acetilcolina. Se trata de canales tetraméricos o pentaméricos, lo que quiere decir que tienen 4 o 5 subunidades de proteínas. Simplemente el ligando se une al receptor, el ligando es específico del canal, como por ejemplo la acetilcolina, y ya está, se abre y permite el movimiento de iones, no dice mucho más. Los activados por voltaje se abren en respuesta al cambio de voltaje. Específicos del ion, por ejemplo, en el caso de activados por ligando son específicos al canal, es decir, el ligando es específico al canal. Los activados por voltaje se abren cuando se cambia el voltaje. Y los de uniones intercelulares cuando se unen células. También hay que mencionar otro tipo de comunicación en la membrana o en el transporte de membrana, que es el que se realiza mediante vesículas, que puede ser la exocitosis, endocitosis y transcitosis. Estos requieren ATP y empaquetamiento de las sustancias. Entonces, la exocitosis lo manda para afuera, lo que hace que las vesículas se unan a la membrana celular y saquen las sustancias contenidas en la vesícula. La endocitosis hace que una partícula del exterior sea introducida a la membrana y al introducirse a la membrana forma una vesícula en el interior de la célula.
cuando la sustancia o partícula del exterior es grande, se llama que está hecha por fagocitosis. Es decir, esta endocitosis puede ser fagocitosis cuando lo que mete es grande y inocitosis cuando lo que mete es pequeño. Y la transcitosis tiene lugar en las células endoteliales capilares y en las células epiteliales intestinales para desplazar el material a través de la célula mediante endocitosis y exocitosis. Es decir, cuando este transporte de sustancias pasa en las células endoteliales capilares y en las epiteliales intestinales, donde desplaza el material a través de la célula, es la transcitosis. Es decir, transcitosis cuando pasa en endoteliales capilares y en células epiteliales. La inclusión en vesículas y su transporte es especialmente importante cuando el material debe estar aislado del entorno intracelular por su toxicidad. Es decir, simplemente aquí habla de la importancia que tiene esto para que esté aislado del entorno intracelular, como por ejemplo cuando mete antígenos, residuos o hierro, porque puede activar las vías de señalización, por ejemplo calcio.